Vale, continuamos por donde lo habíamos dejado del tema 2, que nos quedaba un cachito de la psicología de la memoria. Nos habíamos quedado en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un almacén de memoria que conserva una pequeña cantidad de información durante un breve espacio de tiempo. La capacidad está entre los 5 y los 9 elementos. Importante quedarse con eso. Números o letras, por ejemplo. La duración suele ser del orden de 10 a 20 segundos. La memoria a corto plazo realiza funciones de control sobre el material con la repetición y codificación. Prueba de amplitud de dígitos. Se trata de una prueba clásica, como la que veis aquí, que comienza con una presentación de una serie de 2 dígitos, por ejemplo aquí 7 y 5, que se leen a 1 por segundo y se nota la respuesta del sujeto. Se siguen ampliando series de dígitos hasta que falla 2 series seguidas de la misma longitud o hasta que repita los elementos de la serie más larga. Como apreciamos aquí, 7-5, 6-3, 5-8-2, bueno, lo que veis aquí, y así sucesivamente. Unas personas son capaces de retener entre 4 o 5 dígitos y otras entre 8 o 9. Depende del individuo, vamos, de la persona. La amplitud de memoria y la edad. La amplitud de memoria aumenta de la niñez hasta la adolescencia. Las pruebas para medir la inteligencia incluyen pruebas para evaluar la amplitud de la memoria a corto plazo, ya que la amplitud de memoria y la edad mental del niño, que evoluciona normalmente, aumentan en paralelo, pero el niño con dificultades de aprendizaje, aunque presente mejoras en su edad mental, no lo hará en la amplitud de memoria. Importante ese dato. La limitación del número de estímulos que podemos mantener en la memoria a corto plazo es un resultado empírico, bien establecido en la literatura, entre 5 y 9 estímulos o más, como dijimos antes. La capacidad de la memoria, por eso os decía que era importante quedaros con ese dato, porque es un poco lo que está establecido en la literatura científica. La capacidad de la memoria a corto plazo se puede mejorar con técnicas de agrupamiento o chunking, que consisten, lo tendréis visto alguna vez, incluso vosotros en el estudio o algo parecido, que es agrupar elementos simples que tú quieres retener en algún tipo de unidad o significado que tú ya tengas, ¿sabes? Formadas pues por varios elementos. En la figura de abajo se representa un experimento en el que se muestra la curva de posición serial. Se aprecia el efecto de primacía y el efecto de recencia. Muy importante quedarse con esto, ¿vale? Efecto de primacía, efecto de recencia. Los vamos a ver ahora, no hay problema. Efecto de primacía. Los elementos presentados al principio de una serie se recuerdan bien. ¿Veis aquí? El efecto de primacía. Se recuerdan bien. Simplemente quedaos con eso. Efecto de primacía, prima. En plan, quedaos con primero y ya está. Los elementos presentados al principio. Principio, primero, primacía. De una serie se recuerdan bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto de recencia lo que hace es que los elementos presentados al final de una lista o serie se recuerdan mejor. Entonces, mientras que los elementos que se encuentran en lo que serían las posiciones centrales, esto ya es un poco obvio, simplemente vosotros ponéis una cantidad de números, empezar a memorizarlos y veréis como los que menos se os quedan son los de en medio. Sin embargo, el efecto de primacía y el efecto de recencia nos aclaran que en el de primacía se recuerdan bien, mientras que los de recencia se recuerdan aún mejor. Vamos a ver el porqué. El efecto de primacía ocurre porque se presta más atención y se repiten más los elementos presentados al principio de la lista que se pretende recordar. Tiene lógica. Parece que estos elementos se han transferido, esto es una cosa importante, que nos dicen que parece que estos elementos, los del principio, los de primacía, se han transferido a la memoria a largo plazo. El efecto de recencia, sin embargo, ocurre porque los últimos elementos de la serie a recordar todavía están en la memoria a corto plazo contenidos, ¿vale? Por lo que la probabilidad de que lo recuerdes pues es más elevada, lógicamente. Eso sería la explicación de la primacía y de la recencia, ¿vale? Sin embargo, los elementos intermedios, lo que dijimos antes, en su mayoría se pierden. ¿Por qué? Pues debido a la menor probabilidad de repetición. Son desplazados de la memoria a corto plazo y no podrán ser transferidos a la de largo. Estos resultados de la curva de posición serial sirvieron a Gaut y Norman en 1965 para indicar que en tareas de recuerdo libre se manifiesta la existencia de 2 almacenes diferentes de memoria. Muy importante esto, ¿vale? Gaut y Norman, 1965. Memoria primaria y memoria secundaria que vemos aquí. Bueno, vamos a verlo. Modelo de la memoria, de Gaut y Norman, 1965, en el que se considera la memoria como un sistema dual de 2
compuesto por una memoria primaria y secundaria, lo que os he dicho básicamente. Según este modelo, ¿qué es lo que pasa aquí? La repetición favorece el que la información contenida en la memoria a corto plazo, vamos, la primaria en este caso, pase y permanezca a la secundaria, vamos, la de largo plazo. Disociación de los efectos de primacía y recencia. Objetivo del estudio. Vamos a ver ahora un estudio para entender un poquillo cómo va la historia. Disociación de los efectos de primacía y recencia. Objetivo del estudio. Mostrar que las condiciones que influyen en la memoria a corto plazo no influyen en la de largo plazo. Eso es lo que se pretende hacer con este estudio. Mostrar que las condiciones que influyen en el corto plazo pues no influyen en las de largo. Estímulos. Series de palabras de 10 a 30, 10 o 30 elementos. Se manipula la variable de retraso en el recuerdo en 3 condiciones, dando a las palabras que debían ser recordadas inmediatamente después de la presentación de la lista o segundos, 15 segundos después y 30 segundos después. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? La longitud de la lista influyó en el efecto de recencia, las del final, solo en la condición en la que el recuerdo fue inmediato, vamos, o segundos. En las otras 2 condiciones el efecto de recencia desapareció. El efecto de primacía fue el mismo en las 3 condiciones. Quedaos con eso, ¿vale? En este estudio. En el de disociación de los efectos de primacía y recencia. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que la longitud de esa lista influyó en el efecto de recencia, solo en la condición en la que el recuerdo fue inmediato. En las otras desapareció el efecto de recencia. Solamente la del inmediato, en esa condición. Y sin embargo el de primacía fue el mismo en las 3 condiciones. Eso es lo importante, ¿vale? ¿Qué interpretación sacamos de dichos resultados? Pues que el tiempo de demora, esto es muy importante, el tiempo de demora influye en el efecto de recencia, como hemos visto. Pero, vamos, memoria a corto plazo, quiere decir, pero no lo hace en el efecto de primacía, lo que sería memoria a largo plazo. Entonces la interpretación de dicha disociación de los efectos de primacía y recencia es que el tiempo de demora, el tiempo que se tarda, influye en el efecto de recencia, vamos, en la memoria a corto plazo. Sin embargo, en el de primacía, como ya vimos, se quedaba como estaba, vamos, en el de largo plazo. Vale, capacidad de la memoria a corto plazo. Como hemos visto antes, normalmente está entre 5 y 9 elementos. Cuando se pone a prueba la memoria en ensayos sucesivos, con palabras que pertenecen a la misma categoría, la capacidad de la memoria a corto plazo disminuye al ir aumentando el número de ensayos. Pero si se cambia de categoría, el recuerdo mejora. Esto es un dato súper importante, que preguntan también mucho, que es la parte en la que nos explica que la capacidad de la memoria a corto plazo va disminuyendo a medida que tú vas metiendo ensayos, lógicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si cambias de categoría, de lo que va, vamos, el recuerdo va a mejorar. De hecho, vamos a ver ahora ejemplos. Wickensborn y Allen en 1963 utilizaron la tarea de Brown-Peterson. Muy importante esta, ¿vale? Quedaos muy bien con esto de Brown-Peterson. Pidieron a 2 grupos de participantes que recordaran trigramas de letras. Después de la lectura de los mismos, realizaban una tarea distractora. A la presentación de una señal, los sujetos tenían que recordar el trigrama. Vamos, leían un trigrama. Y mientras, a la par que realizaban esto, pues había una tarea distractora. Cuando se les presentaba la señal, los sujetos tenían que recordar dicho trigrama. Entonces, vamos a hacer un grupo experimental y uno de control, lo de toda la vida. Grupo experimental, 3 primeros ensayos con dígitos, perfecto. Y un cuarto con letras. ¿Entendéis lo que decíamos antes? De cómo favorecía esto de aquí. Pero, en plan, disminuye al ir aumentando el número de ensayos. Hacemos 3 primeros ensayos, vale. Y luego, ese es con dígitos. Y luego cambiamos en el cuarto a letras, vamos. Pero si se cambia de categoría, el recuerdo mejora. Y aquí está el ejemplo. Grupo experimental, 3 primeros ensayos con dígitos. Esa memoria a corto plazo va a ir disminuyendo a medida que aumenta el número de ensayos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si cambiamos de categoría, vamos, en el cuarto ensayo, pasamos de dígitos a letras. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ya lo sabemos, que el recuerdo mejora, pero bueno. Es un poco el rollo, ¿vale? Para entenderlo. Y en el grupo control, pues 4 ensayos con letras. Tiene que ser lo mismo que en la que se pretende averiguar. Se produjo lo que se denomina efecto de la categoría. Muy, muy, muy importante esto. La diferencia radicó en el cuarto ensayo. ¿Veis lo que os estaba comentando? El grupo control empeoró todo el día.
no hay más, porque es lo mismo todo el día. De ahí que se diga que disminuye la memoria a corto plazo porque estamos aumentando el número de ensayos, sin cambiar la categoría, ya que el grupo de control tiene todo el día lo mismo, letras. Pero el rollo es que en el experimental es todo el día dígitos, pero en el cuarto hay letras. Y mirar aquí el experimental. ¿Veis cómo va ta para abajo y de repente pum, para arriba? Pues ese es el rollo, ese es el efecto de la categoría. La diferenciación radica en ese cuarto ensayo. Entonces el grupo de control empeoró, pero el grupo experimental mejoró en el cuarto ensayo. El efecto, conocido como liberación de la interferencia proactiva, quedaos con esto a fuego, porque es la clave, es mayor cuanto más diferente es la categoría. Cuanto más diferente sea esa categoría conforme al otro, mayor va a ser esa liberación de interferencia proactiva. ¿Vale? Lo que quiere decir que la mejora del recuerdo es pequeña si se cambia a una categoría similar, pero si se cambia a una categoría totalmente diferente, el resultado va a ser espectacular, notablemente mejor. Por ejemplo, las categorías hortalizas y flores son más cercanas que, sin embargo, las categorías como flores y profesiones. ¿Entendéis? Pues es con eso, con lo que hay que quedarse un poquillo. Si la capacidad de la memoria a corto plazo fuera constante, tendría que mantenerse fija a lo largo de todos los ensayos, independientemente del material que tú le presentes. El hecho de que la capacidad varíe en el cuarto ensayo del experimento, ¿qué nos está sugiriendo? Pues que la información contenida en la memoria a largo plazo está produciendo una interferencia sobre el material contenido en la memoria a corto plazo. ¿Vale? Quedaos muy bien con este rollo, ¿vale? Sugiere que la información contenida en la memoria a largo plazo, lo que tenemos nosotros ahí, va a producir una interferencia sobre el material contenido en la memoria a corto plazo. Quedaos con liberación de la interferencia proactiva. Muy importante eso, ¿vale? Tarea de Brown, Peterson, todo eso. Los nombres son muy importantes, incluso a veces las fechas, así que tampoco es que sea muy complicado. Me refiero, no es una materia que sea muy complicada, pero son detallitos que son lo que van a preguntar. Van a preguntar detalle. Entonces hay que quedarse un poquillo con eso, pero se entiende, quiero decir, no utilicéis achapatoria aquí porque no se requiere, nunca se requiere a mi juicio, pero bueno, de todos modos, eso. Aparte que es irónico, por otra parte, porque todo lo que estamos dando se entiende cómo tira más lo semántico, cómo tienes que memorizar más, menos, y la propia materia te está diciendo que lo que debes hacer es entender, memorizar desde cierto punto, no simplemente hacerlo, vamos, como nos enseñaron a estudiar desde que éramos niños, de una forma un poco repetitiva y sin un aliciente en sí. Creo que es, de hecho, cuando veis que hay un componente emocional o hay algo que te atrae de lo que lees y demás, se recuerda mucho mejor. Entonces es básicamente por eso. Vale, codificación de la información en la memoria a corto plazo. En la actualidad se acepta la existencia de una variedad de códigos en la memoria a corto plazo y a largo. Los primeros estudios que sugerían que la memoria a corto plazo transformaba la información sensorial proporcionada por los registros sensoriales, icónico, ecoico, lo que dimos, en lenguaje hablado. Sperling, en sus estudios sobre la memoria icónica, esto es un poco así rollo histórico, tampoco... Sperling, en sus estudios sobre memoria icónica, notó que las confusiones de los sujetos eran de tipo fonológico y no visual. Conrad, en el 64, realizó un estudio de 2 fases. Importante quedarse con esto, ¿vale? Sperling lo que decía en sus estudios, básicamente, es que lo que notaba es que había confusiones en los sujetos y que dichas confusiones eran de tipo fonológico y no visual. Ahora, Conrad realiza un estudio de 2 fases. En la primera fase comprobó las confusiones de letras cometidas por sujetos, tanto visual como acústicamente, vamos, lo que ves y lo que escuchas, para estudiar las confusiones visuales. Presentó las letras una detrás de otra, durante un breve tiempo para provocar confusión. Los participantes tuvieron que clasificar las letras. En la condición auditiva, presentó las letras leídas sobre un fondo de ruido. Los errores más frecuentes pues fueron de tipo acústico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que tú te vas a confundir con las letras que tienen un sonido semejante, como por ejemplo C y Z, C, Z. ¿Entendéis? Acústicamente te confundes. O la F con la S, F, S. ¿Qué pasa? Que la condición visual, ¿cómo hacemos para confundir? Pues las letras con rasgos visuales similares. Tú ves una X y se parece mucho a una K. Tú ves una O y se parece mucho a una Q. Pues ahí está el rollo.
La confusión que provocan la utilizan desde la forma visual con un rasgo visual similar. Sin embargo, en la condición auditiva ponemos una letra, bueno, ponemos como si lo hiciera yo, hacemos que ponemos una letra y un fondo de ruido. Ese fondo de ruido es el sonido semejante que confunde con la letra. CZ, FS, ¿vale? No es así muy complicado, pero bueno. Me gusta ir explicándolo así porque aparte se me queda a mí también. Claro, no es todo tan altruista como parece. En la segunda fase, los participantes realizaron la tarea de Brown-Peterson, lo que vimos antes, con trigramas de consonantes presentados visualmente para estudiar los errores. Después de observarlos, realizaban una tarea distractora. ¿Cuáles son los resultados de esto? Los participantes introdujeron mayoritariamente letras que habían sido confundidas con la forma acústica y no con la forma visual. Según Conrad, aunque las letras se presentaron visualmente, los participantes recordaban su forma auditiva. De ahí lo que quería presentar de la confusión si eran de tipo fonológico y no visual. Entonces los participantes recordaban su forma auditiva. Unanimidad o diversidad de código. Conrad, en el 72, hizo un estudio con sordos congénitos, utilizando también la tarea de Brown-Peterson, y encontró que las confusiones producidas eran de tipo visual, lo que indica que en la memoria a corto plazo la codificación puede ser verbal o visual. Otros estudios muestran la existencia de codificación semántica. Se deduce entonces que el modo de codificación, tanto sea acústica como visual como semántica, no diferencia la memoria a corto plazo de la de largo plazo. Entonces, ambas memorias, tanto la de corto como la de largo, adoptan diversidad de códigos, ¿vale? Eso es con lo que os tenéis que quedar, básicamente. Vale, distracción y olvido. El paradigma de Brown-Peterson. Objetivo: estudiar el olvido de un pequeño número de elementos bajo condiciones de distracción. Ese es el objetivo. Vamos a estudiar cómo el olvido de un pequeño número de elementos bajo unas condiciones de distracción. Lo que hemos visto, básicamente. Procedimiento: cada participante lee en voz alta un trigrama de letras de 3 consonantes, seguido de un número de 3 dígitos. Se efectúa una tarea distractora, pues, por ejemplo, contar hacia atrás, hasta que se enciende una luz que indica que el participante debe recordar el trigrama de letras. Resultados: pues que el porcentaje de recuerdo correcto disminuyó con el aumento del tiempo dedicado a realizar la tarea distractora. Después de 18 segundos, el olvido fue casi total, como podéis apreciar aquí. Mira, hasta aquí. 18 ya básicamente no te queda nada de proporción correcta. Interpretación de esto. A ver, esto ya lo deducís perfectamente. Durante el aprendizaje del material se forma una huella en la memoria, que se borra con el paso del tiempo, lo que coincide con la teoría del decaimiento gradual de la huella. Esto se puede evitar mediante la repetición, que es lo que se hace mucho pues, para el estudio y demás. El andar repitiendo, machacando. Por ello se emplea una tarea distractora, para evitar la repetición por parte del participante. Si no, estaría repitiendo y se acordaría más. Entonces, esa tarea distractora lo que está haciendo es evitar que el participante haga esa repetición, ¿vale? Los Peterson supusieron que el olvido en la memoria a largo plazo se producía por interferencia, ¿vale? El olvido en la memoria a largo plazo se está produciendo por la interferencia de esa tarea distractora. Mientras que el olvido en la memoria a corto plazo se debía al decaimiento de la huella de memoria. Memoria a largo plazo, interferencia. Memoria a corto plazo, decaimiento de la huella de memoria. Quedaos con eso muy bien, ¿vale? Cuando digo eso es porque los veo en las preguntas de exámenes, autoevaluación, cuestionario, todo lo que voy haciendo de Patreon. Os lo voy diciendo así un poco en el vídeo, para que por lo menos los que no estén o los que no tal, que se queden con lo importante. Un problema de esta interpretación es que el olvido es más rápido cuando los distractores son más similares a los estímulos que hay que recordar. Por ejemplo, tú estás recordando números y yo me pongo a distraerte contando números. Como lo habréis hecho algún amigo que está haciendo cuentas o calculando algo y está 16, 18, tal, y tú 24, 28, 35 y le jorobas más. ¿Por qué? Porque ese distractor es más similar al estímulo que él intenta recordar. Un ejemplo un poco así, pero sirve. El problema de la duración del olvido. Mutter.
En 1980 diseñó un experimento para tratar de evitar que los participantes en su estudio utilizaran la repetición encubierta. Hizo creer a los participantes que no debían recordar los trigramas de letras antes del número de 3 dígitos. En el 98% de los ensayos, los participantes hacían la tarea distractora. Lo que interesaba a Mutter era comprobar qué ocurría con el 2% restante, cuando se les pidió que recordaran el trigrama de letras. En estas condiciones, el recuerdo fue del 10% tras 2 segundos. Esta medida supone que la memoria a corto plazo está menos contaminada por la memoria a largo plazo. Posteriormente se ha comprobado que el olvido del trigrama es casi total entre los 2 y los 4 segundos de la tarea distractora. ¿Vale? Influencia de la interferencia proactiva, lo que dijimos antes, que ya comentamos. La interferencia retroactiva, no os confundéis con esto, una cosa es proactiva y otra retroactiva. La interferencia retroactiva se produce cuando nuevos aprendizajes inhiben o interfieren aprendizajes previos. Algo nuevo hace que inhiba o interfiera algo que tú tienes atrás en aprendizaje, ¿vale? Aprendizaje previo. ¿Qué es lo que pasa? Que existe también la interferencia proactiva, que es la que dimos. Keppel y Underwood en 1962 realizaron un experimento. Mostraron que la interferencia proactiva era la causante del olvido en la tarea de Brown-Peterson. La actuación en la tarea de recuerdo disminuye en función del número de ensayos, es decir, hay interferencia proactiva, no así en el primer ensayo. Estos resultados no se adecúan con la teoría del decaimiento. Efectos de la interferencia proactiva con materiales de la vida diaria. Muy interesante esto. Objetivo. En este estudio de Gunther y colaboradores se intentó comprobar si el recuerdo de noticias de televisión era mejor cuando las noticias de la misma categoría se espaciaban que cuando aparecían continuadas. Procedimiento. A 2 grupos de observadores se les presenta un bloque de 4 noticias de televisión. Grupo 1. Control. Todas las noticias de la misma categoría. Grupo experimental, 3 ensayos de la misma categoría, pero en el cuarto, lo de siempre, con noticias de otra categoría. Después de una tarea distractora, se pedía el recuerdo. Resultados, pues que el recuerdo empeoró en función del número de ensayos, como ya sabemos, y el grupo experimental presentó el efecto de liberación de interferencia proactiva, como ya conocemos, en el cuarto ensayo. El grupo control empeoró ensayo tras ensayo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Pues que se muestra el efecto de liberación de la interferencia proactiva con materiales próximos a la vida cotidiana. Típica pregunta también. Así que quedaos un poquillo con la vaina. Vale. La dificultad de la discriminabilidad temporal. Según esta teoría, tener que discriminar entre los elementos de la última lista presenta mayor dificultad que lo que corresponde a otras listas presentadas en ensayos anteriores de una misma tarea, ¿vale? Cuando el intervalo distractor se hace más largo, la lista a recordar se hace más vieja, por lo cual resulta más difícil de recordar. Bastante simple. Vale, recuperación de información a partir... ¿Cómo se recupera la información a partir de la memoria a corto plazo? El trabajo de Saul Sternberg, en 69 y 75, sugería que la recuperación de la información a partir de la memoria a corto plazo difería en la de largo. Aplicó el modelo de los factores aditivos a los tiempos de reacción obtenidos en experimentos de memoria. Se pide al observador que retenga en su memoria un número de dígitos entre 1 y 6. El conjunto de números retenidos se llama conjunto positivo. Esto quedaos a fuego con él, ¿vale? Conjunto positivo. Vamos, conjunto de números retenidos, conjunto positivo. En este caso, pues, número de dígitos de entre 1 y 6. Luego se presenta al participante un dígito y tiene que reconocer si forma parte o no del conjunto positivo. Le van a poner unos números y él tiene que decir si está entre el 1 y el 6, vamos, entre su conjunto positivo y demás. Vale, o no, sabes si forma parte o no, quiero decir. El tiempo de reacción medio en ensayos de un conjunto positivo pequeño es mucho menor que en ensayos de un conjunto positivo grande, vale. Los tiempos de reacción se incrementan aproximadamente en 38 milisegundos por cada elemento añadido al conjunto positivo. En el gráfico se puede observar que, como bien lo vemos aquí, los tiempos de búsqueda aumentan con el aumento del número de elementos del conjunto positivo. ¿Veis? El conjunto positivo va aumentando y esto va aumentando, lo que es la media del tiempo de reacción, en milisegundos, vamos.
Los tiempos de reacción son una función lineal del tamaño del conjunto positivo. El tiempo de búsqueda aumenta unos 38, lo que dijimos antes, 38 milisegundos por cada elemento añadido al conjunto positivo, y el tiempo correspondiente a respuestas positivas y negativas es semejante, como bien podemos apreciar aquí. En diferentes experimentos, Sternberg manipuló factores como la cualidad de los estímulos visuales, el tamaño de la lista memorizada y las probabilidades de respuesta alternativa. Comprobó que todas ellas presentaban efectos positivos sobre los tiempos de reacción, por lo que sugirió la existencia de 4 estadios hipotéticos de procesamiento. Esto es importante saberlo, ¿vale? Codificación del estímulo, recuperación a partir de la memoria, decisión y selección de respuesta. ¿Se entienden bien? Codificar, recuperar dicha información, lo que sea, a partir de la memoria, decidirlo y seleccionar la respuesta. Los estadios hipotéticos del modelo de Sternberg, ¿vale? Algunos investigadores cuestionan este procesamiento porque dicen que el procesamiento sea serial y proponen que el procesamiento es en paralelo. Por lo cual, lo que quiere decir aquí es, procesamiento serial significa sucesivo y procesamiento paralelo significa simultáneo, simultaneidad. En ambos el tiempo necesario para procesar un elemento es aleatorio. Los resultados, que es con lo que os tenéis que quedar bien, de los estudios de Sternberg, ¿qué están apoyando? Pues la idea de que la memoria a corto plazo es la serial y que la de largo plazo es la paralela. Vale, vámonos a la memoria a largo plazo. Puede dividirse en una serie de estructuras diferentes. Se puede distinguir la memoria declarativa, la de los hechos, y la memoria procedimental, la de habilidades, como eso ya lo dimos antes. Bueno, lo pone ahí, como vimos en el tema 1, de hecho. Niveles de procesamiento de la información. Craig y Lockhart, en 1972, señalan que lo más importante para saber si una información se va a retener o no depende de la profundidad de codificación. Ambos autores no estaban satisfechos con la explicación del modelo estructural de memoria y propusieron la necesidad de centrarse en el estudio de forma de procesamiento, los aspectos activos, en lugar de las estructuras, lo que serían los almacenes pasivos. Descubrieron que cuanto más profundamente se procesa la información durante la codificación, más duradera es su traza en la memoria a largo plazo. Que hay menos olvido. Es muy importante entender esto, que cuanto más profundamente se procesa esa información durante dicha codificación, es cuanto más va a durar. Cuando se va a trazar a la memoria a largo plazo y por la cual hay menos olvido. Cuando se procesa el significado semántico, esto es muy importante. De hecho, es lo que vamos a ver, que va a ir de semántico a fonémico y a estructural. Es semántico, el top, por así decir. Cuando se procesa el significado semántico es cuando mejor se retiene la información. Por el contrario, la información que se procesa por su aspecto sensorial pues decae pronto. ¿Vale? Profundidad de procesamiento, lo vemos aquí, de Craig y Tulvin, 75. Procedimiento. Los estímulos utilizados fueron palabras. Se hicieron 3 tipos de preguntas a los participantes a 3 niveles, superficial, de más superficial a más profundo. Del tipo 1, estructural, ¿aparece la palabra escrita con letras minúsculas? 2, fonémica, ¿la palabra ratón rima con tapón? Fonema. Semántico, ¿se encontraron Juana y María en la calle? Entonces lo que nos quiere decir es que la semántica es la que más, ¿vale? La información que mejor se retiene. Y por el contrario, la fonémica y por último la estructural. Eso que nos quieren decir. Os lo adelanto un poco para que lo vayáis ya procesando. Variable dependientes, pues tiempo de respuesta y proporción de las palabras reconocidas correctamente, y los variable independiente, niveles de procesamiento estructural, fonémico y semántico. Lo que tenemos aquí, lo que estamos manipulando. Resultados. La latencia fue más larga cuando la información se procesó a nivel semántico, de significado, lo que os he dicho, seguida de la fonética, mientras que la latencia fue menor en la codificación estructural, porque el tipo de letras si era mayúscula o minúscula, como hemos visto aquí. Y como apreciamos aquí perfectamente en la figura 2.20. Vale, críticas a dicho modelo de los niveles de procesamiento. El modelo se ha criticado por tratarse de un modelo circular. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de modelo circular? Está afirmando que recuerda mejor porque se ha codificado el significado, y el hecho de que se ha codificado el significado se recuerda mejor. Eso es un modelo circular. Entonces, la crítica se trata de eso, de que está utilizando un modelo circular, ya que está afirmando pues, que se ha codificado el significado, y el hecho de que se haya codificado ese significado se recuerda mejor. Es un círculo, como un círculo vicioso, por así entendernos, ¿vale?
Para Tulby, 1997, el problema está en que la propuesta de los niveles de procesamiento se centra en los procesos de codificación, pero no en los de recuperación de la información. Este autor compara el principio de la especificidad de la codificación con el de los niveles de procesamiento. Argumenta que ambos principios confluyen en que la recuperación de un evento a partir de la memoria está en función de la información almacenada acerca de dicho evento, traza de memoria, y la información disponible en el momento en que se trata de recuperar dicho evento a partir de la memoria, lo que es la clave de recuperación. Básicamente es eso, modelo circular y demás. Y que este autor, básicamente, la crítica es que está comparando el principio de la especificidad de la codificación con el de los niveles de procesamiento. Vale, relaciones de la memoria con otros aspectos psicológicos. La influencia de la atención. De hecho, vamos, este es interesante. De hecho, ahora que miramos esta materia, los que hayan dado atención en primero verá que hay rasgos aquí muy interesantes de atención. Entonces, la atención selectiva tiene un papel primordial en la codificación de la información en la memoria a largo plazo y para su recuperación voluntaria y consciente. La memoria a largo plazo de aquellos contenidos a los que no se ha atendido prácticamente no existe. La atención es necesaria para que puedan formarse trazas de memoria duradera en la memoria a largo plazo. Rock y Goodman en el 81 presentaron a un grupo de adultos jóvenes una serie de tarjetas. En cada tarjeta aparecían dos formas lineales, no familiares, superpuestas. Una siempre en verde y la otra en rojo. A la mitad de los participantes se les pidió que juzgaran lo agradable de la forma verde. A la otra mitad se les pidió lo mismo con la forma roja. Luego se les pidió por sorpresa que realizaran una tarea de reconocimiento de antiguo o nuevo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues mostraron que los participantes actuaron al azar, cuando tuvieron que juzgar las formas a las que no habían atendido. Sin embargo, la actuación fue significativamente mejor con las formas correspondientes al color atendido. ¿Cuál es la conclusión? Pues que las formas no atendidas no se retuvieron en la memoria. Los niños con déficit de atención, por ejemplo, esto es muy interesante. A pesar de ser inteligentes, presentan un bajo rendimiento escolar. ¿Por qué? Aquí se hace necesario que se atienda selectivamente, que aprendan a centrarse en la tarea. Muchos de estos niños presentan retraso desde el principio de la escolarización. Con el tiempo, el retraso va en aumento. Por ello, pues necesitan una ayuda médica y psicopedagógica especializada, lógicamente. A nivel neural, la red de control ejecutivo o red de la atención anterior es la que se encarga de coordinar un buen número de procesos neurales especializados para que el individuo pueda dirigir su conducta hacia un objetivo previamente marcado. Esta red madura lentamente en el niño y está formada por varias regiones cerebrales interconectadas, como es decir, el giro cingulado anterior de la corteza prefrontal, el lóbulo frontal lateral izquierdo y los ganglios basales. La red se activa cuando se procesa información semántica o cuando se busca activamente en el campo visual y un cambio producido en el color, la forma o el movimiento. Vale, creo que es, sí, de lo último casi. Memoria y emoción. Hay que distinguir dos aspectos. Lo primero, lo que hace referencia al contenido emocional de la información. El segundo se refiere al efecto que produce el estado emocional en el aprendizaje y la memoria. Una cosa es la memoria y la emoción en dos aspectos. ¿Vale? La memoria hace contenido emocional de la información. El segundo se refiere al efecto que produce en el estado emocional con el aprendizaje y la memoria. Parece que lo que hace que ciertos eventos sean más fáciles de recordar son las emociones que producen. Esto ya os lo dije antes. No el significado personal del evento en sí, sino la emoción que produce en ti, ¿sabéis? Además, los recuerdos positivos parecen que están rodeados de más información sensorial y contextual que los recuerdos neutros o negativos. Relación entre emoción y memoria, que ya lo vais a bueno, los que hayan dado también emoción lo sabrán. Los eventos con cargas emocionales se recuerdan mejor. Las emociones positivas se recuerdan mejor. Los recuerdos positivos contienen más detalles contextuales. Las emociones fuertes pueden deteriorar la memoria de eventos menos emocionales. Cuando el estado de ánimo durante el aprendizaje es el mismo que durante la recuperación de la información, la memoria es mejor, ya que existe una congruencia. Cuanto más fuertes sean las emociones, mayor será su efecto en la memoria. Las emociones pueden evocarse o minimizarse mostrando o suprimiendo la expresión de la emoción. ¿Cuáles son las regiones que están en esto? Si es emoción y demás, pues es la amígdala, la que está relacionada con la memoria emocional y con la percepción. También hay otras regiones como la corteza prefrontal. La emoción actúa sobre la memoria, tanto durante la codificación como en la consolidación y en la recuperación. Esto es muy importante, ¿vale?
Memoria y motivación. La motivación proporciona al organismo la necesaria para realizar la acción. Dirige el comportamiento del individuo hacia la consecución de las metas. Por ello, puede influir en la memoria de manera positiva o negativa. Esto es bastante lógico. Las personas capaces de marcarse unos objetivos que, aunque con esfuerzo puedan llegar a conseguir, pues van a lograr que altos niveles de aprendizaje. Es decir, la motivación influye en el aprendizaje y, por ende, en la memoria. Vale, pues hasta aquí. Hasta el tema 3, que ya nos quedamos. Ya terminamos el 2. Mi consejo ahora es lo que aconsejo siempre. Una vez acabas los temas, haz preguntas de autoevaluación, preguntas de cuestionarios, preguntas de exámenes anteriores y evalúate si te lo sabes medianamente. Y si no, lo repasas de nuevo y pista. Una vez acabas todos los temas, vuelves. En un sistema circular, como dijo nuestro amigo. Entonces, es una cuestión de repetición, de entendimiento y de atacar desde distintos flancos. No es solamente leerlo y chaparlo o demás, no. Tienes que entenderlo. Para mí es como decía Feynman o algunos de estos, es saberlo para poder explicarlo. Si tú lo explicas, si tú eres capaz de explicar algo, incluso si es complejo, y convertirlo en algo sencillo y que la gente lo entienda, es que tú te lo sabes. Pues yo es lo que pretendo cuando lo leo, cuando estudio, cuando hago el vídeo. Es antes de grabarlo, yo ya entenderlo, porque se va a leer mejor y se va a poder explicar mejor, y ya para ti. Porque eso ya va para la memoria a largo plazo. Si tú tienes esa capacidad de poder decirlo o contarlo, es porque tú te lo sabes. Después a lo mejor pues porque seas más o menos tímido o no te atrevas a hablarlo o lo que sea, vale. Pero es que no requieres a nadie. Literalmente yo no estoy con nadie, estoy hablando a un micro y una cámara. Pero una persona que no se lo ponga a grabar, va andando por la casa, va leyendo y hace como que se lo explica a alguien. O sea, a lo mejor pareces un poco loco, pero sirve. Bueno, lo dejamos por aquí. Hasta el próximo vídeo y mucho ánimo. Chao, chao.